Una vez más, hermanos, bendiciones a todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga, hermanos. Tenemos en la pantalla nuestro tema. Dice ahí, Jesús, el mejor amigo de todos. Qué tremendo es Jesús, hermanos, ¿cierto? Un amigo fiel, un amigo leal. Él siempre mostró ser firme para con sus discípulos, sus amigos. No obstante, no muchos de ellos o algunos de ellos no respondieron de la misma manera, ¿cierto? Cuando leemos las Escrituras, por ejemplo, en los últimos días de Jesucristo, vemos allá, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, hermanos, versículo 40 al 43, donde dice la palabra del Señor que Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, en su agonía, hermanos, pero antes de llegar ahí a orar, pues, se apartó, dice la palabra del Señor, precisamente a eso, a dirigirse al Padre en oración. Y sus apóstoles, hermanos, por otro lado, dice la palabra del Señor en el versículo 40 del capítulo 26, que ellos, en el momento que más lo necesitaba, estaban dormidos. Dos veces dice la palabra del Señor ahí, en el versículo 43 también dice que ellos estaban dormidos, los encontró dormidos el Maestro. En esos momentos críticos donde ellos debieron de haber mostrado esa lealtad, le fallaron al Maestro, hermanos. Estaban cansados, sus cuerpos no resistieron más y bueno, dijeron, vamos a darnos un tiempo de reposo y el Maestro que se las arregle allá como pueda. Bueno, una actitud un poquito triste, ¿no? Para el Señor, pues. Debieron de haber estado allí. Cuando hablamos de amistades, hermanos, es posible que usted pueda remontarse a sus tiempos de infancia, donde tuvo sus amiguitos, sus amiguitas, que fueron muy especiales para usted, donde la amistad era sin malicia. Posiblemente también se remonte a sus tiempos de adolescencia, o a lo mejor ahorita usted puede tener a alguien muy especial, alguien que usted considera muy amigo, muy amiga, alguien con el cual usted pueda confiar, porque esa es la idea, ¿verdad? En ocasiones se nos dice por ahí, puedes contar conmigo en todo momento, las 24 horas estoy disponible. Y resulta de que cuando se les llama por ahí a medianoche, nos dicen a veces, oye, pues ¿qué no te das cuenta qué horas son? No sabes que mañana tengo que ir a trabajar. Y le dice uno por ahí, bueno, pero ¿qué pasó con las 24 horas pues? No que ibas a estar disponible para mí las 24 horas. Pues resulta de que no, ¿verdad? Porque así como los apóstoles también quieren dormir, o queremos dormir, hermanos. Yo por eso no les digo que estoy disponible las 24 horas, hermano, porque usted me llama a medianoche y quién sabe si contesta el teléfono. Bien, hermanos. Obviamente para crear amistades o para tener amigos se requiere hacer sacrificio, ¿cierto? Y como decía hace un momento, mucha lealtad también, hermanos. El día de hoy, nuestro tema es Jesús, el mejor amigo de todos. Y ciertamente cuando vemos la palabra del Señor, abrimos nuestra escritura, podemos darnos cuenta de que en efecto Jesucristo, hermanos, quería ser amigo de todos. Aunque no todos querían ser amigos de Jesús, pero Él sí quería ser amigos de todos ellos, hermanos. Una muestra de esa lealtad de Jesucristo, hermanos, una muestra de que Él iba a estar con sus amigos las 24 horas del día, fue cuando le dijo a sus apóstoles después de resucitado, allá en Mateo capítulo 28, hermanos, si usted recuerda la escritura, en los últimos versículos de ese mismo capítulo les dijo, he aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Entonces era evidente que el Maestro iba a estar con ellos, fiel, leal, todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Pero quiero decirle que, puesto que el mundo aún no ha terminado, aunque parece por todos los acontecimientos que se han presentado como que
fuera a ser así, ¿verdad? Pero entendemos pues entonces, hermanos, que esta promesa de Jesucristo de estar con sus apóstoles todos los días hasta el fin del mundo, puesto que el mundo no se ha terminado, significa que también está con nosotros, ¿cierto? Él está con nosotros todos los días, acompañándonos, hermanos. Y le damos gracias al Señor por ser ese amigo fiel, por estar ahí presente en nuestra vida, cada mañana, cada momento. Terminamos el día y el Señor estuvo con nosotros, nos acompañó, nos sostuvo en los momentos más difíciles o más cansados del día. Y en efecto, hermanos, Jesús, como buen amigo que es, siempre estuvo con los apóstoles, hermanos, en todos los aspectos de su vida. Por eso es que ellos con toda convicción, hermanos, podían hablar de ese Jesús que no se apartaba de ellos. Saber que el Maestro estaba entre ellos a través del Espíritu les daba esa fuerza, ese valor para poder comunicar a todas las personas, hermanos, que Jesucristo también podía ser amigo de ellos. Ahora bien, hablando o habiendo dicho eso sobre ese amigo leal que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, me gustaría que viéramos algunas escrituras donde encontramos al Maestro en otras etapas, asistiendo a otras necesidades, por decirlo mejor dicho de esa forma, de algunas personas, hermanos, para mostrarles que Él había venido a este mundo para asistirles, para ayudarles, para mostrarles que podían contar con Él, hermanos. Y obviamente durante esos 3 años del ministerio del Maestro lo vemos a Él enfocado, dispuesto, asistiendo a todas aquellas personas que se acercaban a Él, hermanos. Hoy pues, a través de algunos ejemplos bíblicos, de algunas historias, veremos esas cualidades del Maestro. Y quiero que comencemos con una que encontramos ahí en Mateo capítulo 9, versículo 9 al 19, hermanos. Ahí encontramos varias cosas del Señor, cualidades. Y una de ellas es que Él era sensible, que Él era compasivo. Entonces no solamente es una cualidad, sino varias, donde Él muestra pues esa sensibilidad y esa compasión. Mateo capítulo 9, versículo 9 y 19. Se trata de la historia, para poner en contexto, de aquel famoso cobrador de impuestos llamado Mateo. Pasando Jesús de allí, dice el versículo 9 del capítulo 9, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aunque había dicho que íbamos a leer hasta el 19, vamos a detenernos aquí hasta el versículo 10, hermanos. Y bien, entonces, lo primero que podemos observar en esa escritura, hermanos, es que Jesús quería ser amigo de los que eran rechazados. ¿Por qué digo de los que eran rechazados? Bueno, Mateo, quien llegó obviamente a ser el apóstol, era un hombre repudiado, hermanos, por todos los de su nación. Lo repudiaban porque estaba al servicio de los romanos. Estaba colectando impuestos a su propia nación para los romanos. Su posición obviamente le dejaba en desventaja, por decirlo de esa manera. Posiblemente estaba bien ante las autoridades romanas, pero para con su nación no lo toleraban, lo repudiaban. Y eso, hermanos, ciertamente debió de haberle causado a él algún sentimiento de desprecio, sentirse que no lo querían, sentirse rechazado, mejor dicho. Cobrar impuestos, hermanos, le daba la ventaja a este hombre de tener
ventaja para cobrar más y quedarse con una porción. Por lo tanto, hacía pues que los de su misma nación lo repudiaran aún más, hermanos. Un judío que cobraba impuestos para los romanos era considerado para los judíos un traidor. De esa manera los tenían catalogados. Entonces, nadie, por lo tanto, hermanos, quería ser amigo de alguien así. Nadie quería asociarse con una persona. La vida de Mateo, como dije hace un momento, tuvo que haber sido muy solitaria, muy triste, hermanos. Miserable, si podemos decirlo de esa manera. Económicamente estaba muy bien, le iba súper bien, pero no tenía amigos, hermanos. Con los únicos que se asociaba era con los que, como él, cobraban impuestos, algunos otros judíos que desempeñaban ese mismo rol, que de hecho aquí lo dice en el mismo versículo o el mismo contexto que vamos a leer. Por eso es que al recibir el llamado de Jesús, hermanos, él no pensó dos veces. Mateo necesitaba un amigo como Jesús. Necesitaba, hermanos, que le ayudaran a salir de esa situación en la cual se encontraba. Un verdadero amigo es aquel que ayuda a otros a salir de situaciones que los tiene cautivos y que los denigran también como personas, que no les permite vivir de una forma digna y productiva. Ese es ser un amigo. Y eso fue precisamente lo que Jesucristo hizo con este hombre, hermanos. No es amigo aquel que te da por tu lado siendo o sabiendo que lo que estás haciendo no te va a traer ningún bien. Ese tipo de amistades no son sanas. No las necesitamos en nuestra vida, hermanos. Aquellos que nos solapan las cosas que estamos haciendo, que nos pueden destruir, que nos pueden hacer algún daño. Ese tipo de amigos necesitamos evitarlos, hermanos. Ahora, volviendo al tema con Mateo, por lo que nos dice el versículo 10, Mateo lo invitó a comer a su casa. Y en esa comida se encontraban otras personas del mismo oficio de él. Aunque no lo dice el versículo, es posible que Mateo los haya invitado para que ellos también tuvieran el privilegio de conocer a Jesús, hermanos, de conocer a ese amigo que no rechazaba a nadie, a ese amigo que tenía un corazón sensible, aquel que no hacía acepción de personas, sino que a través de sus enseñanzas buscaba el bienestar de ellas. Quiero ratificar una vez más, hermanos, que Jesús no estaba aprobando la conducta de estos individuos, de que abusaban cuando cobraban los impuestos. Jesús, hermanos, nunca se asoció con ellos para fomentar algún comportamiento que fuera en contra de sus enseñanzas. Eso él siempre lo dejaba bien claro, bien establecido cuál era su postura, su posición, para que no se confundieran. Y digo esto, hermanos, porque en ocasiones se quieren sacar este tipo de escrituras fuera de su contexto para decir o para justificar que Jesús se juntaba con gente que actuaba en contra de la voluntad de Dios y que Él no les decía nada. Eso no es verdad, hermanos. Jesús siempre fue bien claro sobre cuáles eran sus condiciones para todos aquellos que quisieran seguirlo. Habló, por ejemplo, de que las personas habían de negarse a sí mismos. Usted recuerda el contexto ahí en Mateo capítulo 16. Y que debían de estar dispuestos a someterse a Él o a su voluntad de llevar esa cruz, el sinónimo de sacrificio. Mateo 16, 24 y 25 para los que quieran tener la cita. Y creo, hermanos, que eso fue precisamente lo que hizo Mateo con respecto a dejar o a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Maestro. También vemos en las Escrituras que todas las personas que venían a Jesús
ya fuera por su llamado o quizá por voluntad propia, hermanos, lo hacían porque deseaban un cambio de vida y sabían que en el Maestro era posible. Y este es el caso de otro publicano llamado Zaqueo. ¿Usted recuerda de aquel chaparrito que se subió a aquel árbol para ver al Maestro? Aquel que encontramos allá en Lucas capítulo 19. Este hombre, hermanos, también aceptó la invitación de Jesús. Le dijo: Zaqueo, date prisa porque hoy voy a pasar contigo, voy a comer en tu casa. Él aceptó, hermanos, la invitación que le hizo el Maestro y estuvo dispuesto. Una vez que tuvo a Jesús en casa, hermanos, estuvo dispuesto a corregir su vida. Hablando de aquellos que venían a Jesucristo por voluntad propia, porque buscaban un cambio. Este chaparrito, hermanos, este Zaqueo, estuvo dispuesto a hacer un cambio en su vida. Él le dijo al Maestro que regresaría cuadruplicado a quienes hubiese defraudado, de acuerdo al versículo 8 de Lucas capítulo 19. Esa fue la actitud de este hombre, que también era un publicano, un cobrador de impuestos. Era evidente, hermanos, que ya no querían seguir haciendo ese trabajo porque era denigrante. Y además eran repudiados. ¿Quién quiere sentirse repudiado, hermanos? Nadie. Si fuimos creados para tener compañerismo, para interactuar con las personas, y que a uno no lo quiera por estar haciendo ciertas cosas, no es nada agradable, hermanos. Las personas que consideraban que la palabra de Jesús era dura, por otro lado, pues, simplemente se retiraban. Es decir, las que no querían cambiar, las que habían experimentado posiblemente caminar con el Maestro y escuchar sus enseñanzas, pero que al final de cuentas se daban, valga la redundancia, cuenta de que no iban a poder llevar a cabo la palabra del Señor en su vida de acuerdo a como el Maestro demandaba de ellos, se apartaban, hermanos, no querían un cambio. Y ese fue el caso que encontramos, por ejemplo, de aquellas personas que Jesús alimentó allá en Juan capítulo 6, versículo, del 60 en adelante, ¿verdad? Ya después de que los alimentó, sigue el contexto, donde dice que estas personas sintieron que la palabra del Señor era muy dura. Y simplemente, pues, al verse ellos confrontados por la misma, se apartaron de él. Dice allí el versículo 60 y 66, hermanos. Y ante esa acción de estas personas, el Maestro también le habló a sus discípulos y les dijo que si también ellos querían irse. Y ellos respondieron diciendo: solo tú tienes palabra de vida eterna. Ellos sí entendieron que el Maestro tenía una palabra diferente, hermanos. Bueno, bien lo dijeron, palabras de vida eterna. Estas otras personas que se apartaron no consideraron eso de la palabra. Y bien, con respecto a la relación de Jesús con los publicanos, hermanos, volviendo al asunto de los cobradores de impuestos, vemos que hubo reacción por parte de los escribas y fariseos, de los policías, mejor dicho, porque así actuaban, hermanos. Pero para ellos, hermanos, era inconcebible, pues, que Jesús se juntara con tales personas. Dice ahí en el versículo 11 la pregunta que hicieron a los discípulos de Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Aquí encontramos, hermanos, un contraste muy marcado entre Jesús y estos famosos escribas y fariseos. Ellos no querían hacer amistad con nadie de esa condición, queda claro, esa era su postura. Solo les daban duro, pero obviamente no les daban opciones para salir de su estado, hermanos. Simplemente los criticaban, pero no les daban una salida. La estrategia de Jesús, por otra parte, fue simplemente muy diferente, hermanos. La manera en que Él se conducía, la manera en que Él los atraía,
El maestro se acercaba a ellos y la decisión la tomaban finalmente las personas, hermanos. Esa era la manera en que él les daba esa salida. Acercamiento. No se apartaba de ellos, se acercaba a ellos para conocerles y para mostrarles que había una forma diferente de conducirse. Y eso es lo que hace el maestro hoy, hermanos, a través de su palabra también. Nos muestra que hay diferentes formas de hacer las cosas. Entonces el Señor como amigo de todos, tenía un corazón sensible y estaba dispuesto a ayudar a personas de toda condición, por lo que vemos aquí, hermanos, haciéndolo de una manera muy sabia, pero a la vez compasiva, hermanos. ¿Recuerda usted el caso del leproso que vino a Jesús? Aquí vemos a Jesús, hermanos, como amigo, mostrando compasión sobre una persona que también se encontraba en un estado de salud deplorable, hermanos. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí en esta escritura, hermanos, hay cosas que no podemos pasar por alto o por desapercibido. Y eso es que tanto el leproso como Jesús, hermanos, hicieron algo o cosas, mejor dicho, que según las reglas de salubridad de aquel tiempo, basadas en la ley de Moisés, específicamente en el libro de Levítico, no le era permitido. Hicieron cosas inapropiadas que podían poner en peligro la salud de otras personas. Por ejemplo, hermanos, el leproso, de acuerdo a la ley de Moisés, en Levítico capítulo 13, versículos 44 y 45, se lo doy como referencia, debía estar excluido en un lugar exclusivo para personas con enfermedades contagiosas por un periodo determinado hasta que la lepra hubiera sanado y después hubiera sido dado de alta por el sacerdote a cargo. Eso lo encontramos ahí en Levítico 14, versículo 2. Y si por alguna razón algún leproso tenía que venir a la ciudad, que se presentara el caso que tenía que venir a la ciudad, él tenía que vestir ropa áspera, ropa rota, y anunciar en voz a cuello cuál era su condición. Tenía que gritar que estaba inmundo, inmundo varias veces, o leproso, leproso. Tenía que anunciarse antes de entrar o cuando estuviera entre las personas, hermanos, para evitar el contagio de las demás personas que se encontraran por ahí. Entonces, hermanos, y también era para evitar el contacto con él, para que nadie fuera, pues, para la redundancia, contagiado. Y bueno, aquí vemos a este hombre, hermanos, después de presentar el contexto de cuáles eran las leyes sanitarias, aquí vemos a este hombre que vino ante Jesús. Fíjese, se arriesgó a venir a Jesús, dada su condición, dada su enfermedad, y se postró ante él para ser sanado. Era una urgencia la que él tenía de venir al maestro, hermanos, que seguramente también él había escuchado lo que este Señor Jesús podía hacer en su vida y lo que él había estado haciendo con otras personas. Encontró esperanza en el maestro, hermanos. Jesús vio la condición tanto de humildad como física de esta persona. Pudo apreciar cómo se encontraba esta persona, este hombre. Y no hizo otra cosa más que mostrar compasión, hermanos. Una persona leprosa era rechazada también.
La lepra era una enfermedad que deterioraba la piel, los músculos y hasta dejaba ciegas a las personas, y finalmente en algunos casos la persona podía morir. Para algunos de ellos a lo mejor la lepra era como la condena, es decir, posiblemente si no se aliviaba la muerte segura. Pero Jesús, hermanos, le mostró a este hombre que él no tenía problema alguno con su enfermedad. El hecho de que Jesús haya extendido su mano mostró que él quería no solo restaurar la salud física de esta persona, hermanos, sino también su estima propia. Imagínense la lepra, donde la piel se cae por pedazos. Para hablar esto de cómo puede afectar la vida propia de una persona, los que en algún tiempo tuvimos espinillas, hermanos, ¿cómo se sentía usted? Y más cuando la gente era media bully, nuestros amigos nos hacían bullying porque teníamos espinillas. Algunos a lo mejor estuvimos más severas que otros, ¿cierto? Pero ¿cómo se encontraba nuestra estima propia, hermanos, cuando teníamos ese problema de espinillas o incluso de un acné fuera nuestra piel o nuestros brazos, que es donde salían aquellos granos? Uno se sentía rechazado, aunque posiblemente la gente no lo rechazara, pero se sentía uno así, de esa forma. Le daba a uno pena, hermanos, mostrarse o convivir con los demás. De manera que la solución nuestra era ¿qué? Pincharnos los granos, como si eso fuera a traer solución al problema. Empeoraba aquello, traíamos la cara llena de bolas, ¿cierto? Y nos daba pena, hermanos, convivir con los demás dado a esa situación. Imagínese usted entonces la condición de este hombre, donde su lepra era visible. Ha de haber sido una situación bastante difícil para una persona vivir así, en esa condición, en ese estado de salud, hermanos. Entonces, el maestro restauró su salud y obviamente como resultado tuvo que haber restaurado su estima propia de este hombre. Jesús, por lo tanto, hermanos, mostró ser amigo aún en los momentos más críticos de la vida de este hombre, donde nadie quería asociarse con él dada su situación. El maestro estiró su brazo y lo tocó otra vez. Por eso les decía que se quebrantaron algunas reglas de salubridad. Este hombre vino a Jesús y Jesús lo tocó, hermanos. El maestro lo pudo haber sanado con su palabra, como lo hizo en otras ocasiones. Efectivamente, claro que sí. Pero él quiso mostrar solidaridad con este hombre, hermanos. Lo tocó. El toque especial de Jesús hizo algo diferente. Lo sanó por completo, hermanos. ¿Y qué podemos decir de cuando tuvo el encuentro con aquella mujer que por muchos años había padecido también una enfermedad, hermanos, y había gastado todos sus recursos para ser sanada y nada le había ido, nada le había ayudado, mejor dicho? Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34 nos habla del problema de salud de esta mujer. Marcos 5, 25 al 34 dice la palabra del Señor: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron:
ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí nos habla, hermanos, de la condición de esta mujer en este contexto. Y el encuentro atrevido que también ella tuvo, hermanos, de venir a Jesús. Y digo atrevido, hermanos, porque es importante recalcar que también para las mujeres que estaban en su periodo menstrual, había una ley en el Antiguo Testamento. Para las que su periodo era normal, de acuerdo a esa ley, es decir, que no se prolongaba más de lo debido, según la ley en Levítico capítulo 15, versículo 19 al 24, estas mujeres debían permanecer apartadas y por 7 días serían inmundas, es decir, impuras o sucias. Y todo lo que tocasen, ya fuera persona o donde se sentaran o se acostaran, todo de acuerdo a esa ley quedaba inmundo. Y el que tocaba todo aquello donde ella había estado, o había tenido contacto, hermanos, también quedaba contaminado. Y había que purificarse. Ahora, esto era para las que tenían su periodo normal, hermanos. Pero para las que, como esta mujer, su periodo no se había detenido, hermanos, y dice que ella por 12 años lo había padecido. Imagínese usted entonces la condición de salud de esta persona. Yo sé que no sé si puedo usar ese ejemplo, pero ahora puedo yo entender a ciertas cosas de esto, de las enfermedades que se han presentado por lo que uno ha estado informado de lo que pasa con la matriz en ocasiones de la mujer cuando tiene problemas de esa índole. Entonces, hermanos, hablando de esta mujer que por 12 años había padecido y su flujo de sangre era constante, de ellas la Escritura dice, hermanos, que todo ese tiempo que estuviera así, fíjese bien, eran inmundas, impuras, sucias. Y lo mismo sucedía con todo lo que tocara, ya fuera persona, mueble, cama, etc. Todo eso quedaba inmundo, hermanos, de acuerdo a Levítico 15, versículo 25 al 27. Entonces, mis hermanos, la situación de esta mujer era verdaderamente complicada, de acuerdo a lo que entendemos aquí por la ley de salubridad que había en la ley de Moisés. ¿Cuánto debió haber sufrido esta mujer entonces, hermanos? Una enfermedad así las apartaba forzosamente de la sociedad. No me puedo imaginar cómo se sentía al estar así por esos 12 años de sufrimiento. Y de acuerdo al verso 26, hermanos, de Marcos capítulo 5, había hecho todo lo posible por solucionar su enfermedad, pero le había ido peor. Nada le había funcionado, hermanos. Había gastado todos sus recursos en los médicos y no había funcionado ninguno de ellos. Mas sin embargo, al escuchar de Jesús, ella supo que en él podía encontrar la solución para su problema, hermanos. Y que el maestro no la rechazaría por su condición, sino que más bien, hermanos, la sanaría de una vez por todas. Y al igual que aquel leproso, también dice la palabra del Señor que se abrió paso entre la multitud y vino ante Jesús, hermanos, y finalmente tocó su manto. Noten, hermanos, que su fe era tan grande
que ella tenía la certeza de que, aunque sea que tocara su manto, eso sería suficiente para que ella quedara libre, quedara sanada, hermanos, de esa terrible enfermedad. Y en efecto, así fue, hermanos. Y eso fue algo que Jesús, obviamente, no pudo pasar por desapercibido, hermanos. La palabra de Dios dice que él, en medio de apretujones por la multitud que ahí se encontraba, quiso saber quién había sido la persona que había estirado su manto. Para los que pudieron leer el artículo hoy, precisamente hablé acerca de esta mujer en el artículo que escribí allí en el boletín. Jesús, siendo un verdadero amigo, hermanos, sabía diferenciar las necesidades de cada persona. Dice pues ahí que él sintió salir poder de él cuando la mujer estiró su manto. Y aunque para sus discípulos eso no tenía sentido, ¿verdad? Dada la situación, dado a que había una gran multitud allí, para Jesús sí tenía sentido, hermanos. Él quería saber, quería conocer a esta mujer. Pero no quería hacerlo para reclamarle, hermanos, sino más bien quería tenerla cara a cara y reafirmarle a esta mujer que todo estaría bien de ahí en adelante. Este es el verdadero Jesús, amados hermanos. El amigo apasionado que demostró estar con ella en ese momento de crisis también. Que no la rechazó por su condición, sino todo lo contrario, se volteó para asistirla y para hacerle saber que su fe había jugado un papel muy importante en su sanación. Hemos visto pues aquí, hermanos, a través de estas escrituras, que Jesús ciertamente desea ser amigo de todas las personas sin importar su condición. Pero la prueba más grande de esa amistad del Maestro para con nosotros, hermanos, es que también puso su vida por los que no lo eran, hermanos, por aquellos que eran sus enemigos. No porque Jesús no quisiera ser amigo de estas personas, sino porque ellas así lo habían determinado, hermanos. Y dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, hablando de ese Jesús que quiere ser amigo incluso de los que no querían ser sus amigos, hermanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando no podíamos solucionar nuestro problema, hermanos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá uno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos osaran morir por el bueno. Bueno, por ahí Miguelito va a hacer el compañerismo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la palabra del Señor, hermanos, hablando de ese amigo que es Jesús: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el amigo nuestro, hermanos, el amigo que estuvo dispuesto a dar su vida por el mundo, por todas las personas, sin importar la condición en la que se encontraban. Ahora bien, Jesús como amigo ya hizo su parte, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer para cultivar esa amistad de Jesús, hermanos?